Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 15. Este texto que vamos a estudiar hoy, pues como ustedes lo han visto, está en armonía y en conexión directa con los textos anteriores. De tal manera que es prácticamente imposible comprender este sin revisar y sin conectar los textos con los textos anteriores. ¿Por qué estamos tomando el detalle de cada texto? Porque la riqueza que nos da la Escritura es mucha, y si vamos muy rápido, posiblemente caemos en la tentación de ir rápido y no logramos comprender cómo evitar caer en tentación. Y el libro de Santiago nos va a decir cómo evitar. Santiago nos va a decir de dónde viene la tentación, cuál es el proceso, cómo se incuba la tentación, cuál es el fruto de la tentación, cuáles son los permisos o las licencias que damos para que la tentación tenga cabida y cuál es la consecuencia final y cómo enfrentar o evitar la tentación. Pero si nosotros leemos rápido, pues no nos damos cuenta y caemos en la tentación y decimos es que no estaba advertido. Las instrucciones en la Biblia es bueno repasarlas una y otra vez, y aún repasándolas, cuando caemos en ellas decimos, ay, es que a mí se me olvida, o es que yo no lo entendí, o es que nadie me lo dijo. Esas son nuestras excusas, pero en realidad sí sabíamos, pero nosotros nos justificamos diciendo, yo no sabía. Entonces es bueno que esas instrucciones se nos recalquen una y otra vez. Una preguntita ahí para pensar. Si yo les dijera, o escucháramos, o supiéramos que esta montaña que está aquí en la parte superior se está deslizando y que viene un gran barrial de lodo y de árboles y de piedras, ¿qué harían ustedes? ¿Para dónde correrían? ¿Para arriba? ¿Para el lado contrario donde viene el lodo o el deslizamiento o la inundación o el vendaval? Eso es sentido común, ¿cierto? Y eso se llama un sentido o un mecanismo de supervivencia o de conservación. ¿Sí? Cuando uno tiene un peligro, instintivamente o naturalmente o por diseño nosotros buscamos protegernos. ¿Sí? Si escucháramos que está pasando por ahí alguien haciendo disparos o escuchamos que hay por ahí un enfrentamiento, ¿cuál es el instinto natural nuestro? Protegernos. ¿Sí? Algunos salen a mirar, pero la mayoría posiblemente se tiran al piso, corren, buscan dónde protegerse, porque eso es como un sentimiento, un instinto, un principio natural de conservación, de preservación, y así ante cualquier peligro. ¿Sí? Una inundación, un vendaval, un tornado, una tormenta, nosotros buscamos un refugio rápido, y eso es bueno, eso es inteligencia, eso es sabiduría, eso es muy importante hacerlo así. La pregunta siguiente es, ¿por qué cuando sabemos que viene la tentación no hacemos lo mismo? Porque si yo escucho o veo o me anuncian que hay un incendio, yo corro a esconderme y a proteger a los míos. Pero cuando yo me doy cuenta que la puerta se abrió para la tentación, no corro en contra de la tentación, sino que yo ¿qué digo? Ah, no, pero yo la puedo enfrentar. O esa tentación es leve, eso no es tan grave, es una cosita fácil y llevadera, entonces, pues no es mucho. De hecho, cuando viene la tentación no pedimos ayuda. ¿Sí? ¿Quién pide ayuda? Aquí nos llegan oraciones para orar por salud, y nos llegan oraciones para que haya trabajo, y nos llegan oraciones para que sus pacientes se sanen. Pero aquí nadie ha venido a decir, mire, oren por mí porque yo pienso caer en tentación hoy, oren por mí. Estoy pensando al salir del culto cometer un grave pecado y tengo mucho temor, deténganme. A mí no me han dicho ninguno de eso. O sea que es una iglesia que no es tentada nunca. Lo que indica es que cuando viene la tentación, nosotros ¿qué decimos? Ah, no, eso, yo puedo. ¿Sí? Yo me enfrento solito. Esa tentación es para mí solo. No pido ayuda porque si yo pido ayuda me detienen. Y es que yo quiero caer en ella. Yo estoy impulsado y si yo pido ayuda a los ancianos, pues los ancianos me dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Venga, oramos y no lo dejemos ir.
pero por eso no pedimos. Miren que ahí obra distinto el sentido de preservación, porque si hubiera una calamidad natural, nosotros nos escondemos para protegernos, pero cuando hay una calamidad espiritual que se llama la tentación, no nos protegemos, sino que más bien nos escondemos de quienes nos pueden proteger, y buscamos es un escondite para pecar. Eso hizo Adán y Eva, eso hizo Caín, eso dice la Biblia que hizo Pedro también cuando iba a negar a Jesús. Se comenzó a alejar de los discípulos y comenzó a compartir con los enemigos de Jesús para esconder su pecado pensando que no tenía consecuencia. Es muy importante esa relación, porque por eso la mayoría de los cristianos caemos en tentación, porque nosotros proveemos para los deseos de la carne. El texto de Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos está hablando de todo un proceso de gestación y de crecimiento y de desarrollo y de concepción. Es decir, aquí hay una analogía con un parto, ¿sí? Con un embarazo y todo el proceso de gestación y un parto. Y es interesante eso porque los hombres conocemos ese proceso, porque lo hemos visto y sabemos cómo funciona, pero las que han sido madres o las que son madres saben mucho mejor este ejemplo de cómo es el proceso del embarazo, cómo comienza, cómo se manifiesta, cómo se desarrolla y cuál es el resultado final, ¿sí? De todo el proceso del embarazo. Y también saben que hay una expectativa grande por la espera y algunos temores también y algunos riesgos. Pero sabemos en el caso de un embarazo que el resultado de ese embarazo o lo que se da a luz es la vida. ¿Sí? Esa es la expectativa de una madre. Cuando está en embarazo sabe que lo que va a dar a luz es vida, que lo que se está desarrollando en su vientre es vida, que lo que está creciendo y moviéndose y desarrollándose en su vientre es una vida. Y eso es maravilloso. Y el día del parto, o cuando se aproxima el parto, o cuando llega a la sala de parto, ella está esperando que va a dar a luz vida y le van a entregar un ser, una criatura. Esa es la expectativa. Sin embargo, aquí la analogía del embarazo o de la concepción y de dar a luz es para dar a luz muerte, que es todo una parodia, un contraste muy interesante, porque no solamente nos habla de un parto, de un proceso de gestación, sino que también nos habla de un proceso de gestación que conduce a la muerte y del cual quien está en ese proceso es consciente. Y además de eso, que ese parto va a traerle como consecuencia dolor, pero no dolor por la vida, sino dolor por la muerte, por la consecuencia de lo que él cosecha. Entonces es muy importante eso. Eso nos permite a nosotros también decir, amados hermanos, que como dice la Biblia, como el pecado se ha aumentado, el amor se ha enfriado. Y a medida que el pecado se normaliza, como dicen hoy, se hace tolerable o se hace aceptable, pues nosotros cada vez menos nos escandalizamos por el pecado y menos nos preocupamos porque es normal. ¿Sí? Cuando uno prende las noticias y no hay sangre, uno se preocupa. ¿Sí? Porque uno dice, pero hoy no hubo nada, no dijeron nada. Porque casi que nosotros estamos ya predispuestos para que encendemos las noticias y ¿qué nos dicen? Masacres, asesinatos, violaciones, descubrimientos y hallazgos macabros de muerte, y uno ya no se inmuta, uno dice, no, pero pues eso es todos los días, eso es el pan de cada día. ¿Por qué no nos asombramos cuando escuchamos de esos crímenes? ¿Por qué no nos pronunciamos? ¿Por qué no denunciamos y levantamos la voz diciendo eso no es tolerable? ¿Por qué no lo hacemos? Porque se ha normalizado, porque hemos aprendido a convivir con el pecado. Si entonces nos dice, mire, esa persona es un violador en serie, y uno en lugar de denunciar, uno quiere escuchar cómo lo hacía, cómo conseguía a las víctimas, cómo pasó inmune. Uno escucha de criminales y en lugar de uno asquearse por eso, uno dice, oye, pero mire, ahí está, y es honorable. Eso lo que nos muestra es que el pecado cada vez se ha hecho más aceptable
Y al volverse más aceptable el pecado en la sociedad, para nosotros los cristianos también se ha hecho más aceptable y más tolerable, pero Santiago nos va a decir, eso no puede ser así. Porque aunque la sociedad lo tolere, Dios lo sigue denunciando. Y como Dios lo sigue denunciando y es aborrecible, nosotros tenemos que luchar contra el pecado, aunque la sociedad lo tolere. ¿Sí me hago entender? No pudiéramos decir, no, como ya la sociedad aprobó el aborto, las uniones homosexuales, la adopción de niños homosexuales, la eutanasia y muchos tipos de crímenes, entonces ya están permitidos, ya se legalizaron. Entonces, como ya están legales, pues la iglesia las aprueba. ¿Esa sería la actitud? La Biblia dice no, porque eso que la sociedad tolera y normaliza y normatiza sigue siendo abominable delante de Dios. Y de hecho, entre más se normaliza el pecado, más el pecado aumenta, porque más curiosidad, más promoción, más publicidad y menos justicia para aquellos que cometen grandes delitos. Entonces el título de nuestra enseñanza hoy es Parto con dolor. Vamos a hablar de un parto, que es el proceso de gestación del pecado y el resultado, pero ese parto nos va a producir solo dolor. Recuerden que la Biblia dice que cuando una mujer está en la espera de su hijo y está con el temor del nacimiento, en el día y en los días del nacimiento hay dolor y hay angustia. Pero ¿qué dice la Biblia? El gran dolor que ella tiene en el parto se le pasa o es superado por la alegría de haber dado a luz un hermoso hijo o una hermosa hija. ¿Sí? Cuando da a luz, ese dolor, por grande que sea, es superado por la alegría y la felicidad y el placer de decir, nació mi hijo, o nació mi hija, o nació bien, o nació sano, o nació vivo. Entonces ese gran dolor es superado por la victoria, por el resultado del nacimiento de un hijo que representa vida y que representa esperanza y futuro. No así con este ejemplo que nos presenta Santiago. Aquí Santiago nos va a decir que los hombres sí pueden quedar en embarazo y que sí pueden gestar y que sí pueden dar a luz pecado y muerte. Que esta es una condición que pueden tener todos los seres humanos creyentes y es la concepción. Y vimos la semana pasada, devolvámonos al versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros dijimos la semana pasada que el proceso a través del cual se desarrolla el pecado y en el cual se desarrolla la tentación tiene 3 pasos, que es atracción, seducción y decisión. Dijimos que la atracción es cuando nuestros sentidos son vendidos al pecado, es decir, cuando por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el tacto, nosotros somos atraídos a algo, un deseo desordenado, un deseo descontrolado, una actitud contraria que es alcanzada o que es percibida por los sentidos. De ahí que los sentidos deben cuidarse. Yo recuerdo que de niño aprendí una canción que dice, cuidado con los ojos, lo que veis, cuidado con los oídos, lo que oís, cuidado con las manos, lo que tocáis. Porque los sentidos externos son dados por Dios, son útiles para nosotros, pero también los podemos usar para cosas impuras. Y lo que nos va a decir Santiago